¿Crees que conoces todos los universos? Piensa otra vez. Nexofic es el portal definitivo. Tu nuevo destino para sumergirte en los fics y novelas ligeras más adictivos. ¿Te unes a la aventura? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Tu próxima obsesión literaria está a un clic. Conectemos más allá de YouTube. El enlace para unirte a nuestra comunidad exclusiva de WhatsApp está en la descripción. Ahí debatimos, compartimos teorías y mucho más. Y lo más importante, quiero saber tu opinión. ¿Sobre qué quieres que hable next? Déjamelo en los comentarios. Valoro mucho cada una de sus palabras. Hasta la next realidad. El último testigo, mi nombre es Klaus Reinhardt, y este será mi testimonio final. Si alguien encuentra estas palabras escritas con sangre y ceniza en las paredes del sótano donde ahora me oculto, sabrán que al menos un alma tuvo el coraje de documentar el verdadero rostro del infierno. No soy un héroe. No soy un soldado de las tropas de exploración con sus capas verdes ondeando al viento, ni un miembro de la guarnición protegiendo las murallas con honor. Era, un simple carpintero del distrito de Shingan, China. 32 años. Casado con Elma durante 7 años. Padre de 2 niñas. Greta, de 6 años, con el cabello rubio de su madre y esa risa que podía iluminar incluso los días más grises. Y pequeña Ana, apenas 3 años, que todavía pronunciaba mal mi nombre y me llamaba Papi Caus con esa vocecita que hacía que todo el cansancio del día desapareciera. Vivíamos en una casa modesta cerca del mercado central, a solo 300 metros de la muralla María. Podía ver su imponente estructura desde la ventana de mi taller. 50 metros de piedra maciza que, nos habían prometido, era impenetrable. Durante 100 años, esas murallas nos protegieron. Durante 100 años, dormimos creyéndonos seguros. ¡Qué ingenuos fuimos! El día que el cielo se tiñó de rojo era un día ordinario. El tipo de día que después te atormenta precisamente por lo ordinario que era. El sol brillaba con ese resplandor dorado del final del verano, y el aire olía a pan recién horneado de la panadería de Müller, mezclado con el aroma del serrín de mi taller. Había terminado una mesa de roble para la familia Ackerman, ironías del destino, ese apellido ahora resuena en la historia por razones muy diferentes, y me disponía a cerrar temprano. Elma había prometido hacer guiso de cordero, el favorito de las niñas. Recuerdo haber silbado una tonada mientras limpiaba mis herramientas, anticipando la cena, quizás un poco de vino, y el calor de mi familia. Pequeñas alegrías. Pequeñas rutinas. Todo lo que le daba sentido a la vida. Entonces, el mundo tembló. No fue como un terremoto normal. Fue como si un dios furioso hubiera golpeado el suelo con su puño. Las herramientas cayeron de los estantes. El polvo se desprendió de las vigas del techo. Y luego, ese sonido. Ese maldito sonido que todavía escucho cada vez que cierro los ojos. ¡Boom! Un estruendo tan profundo, tan masivo, que lo sentiste en el pecho antes de escucharlo con los oídos. Las ventanas explotaron hacia adentro. Me cubrí la cara mientras los fragmentos de vidrio llovían sobre mí, sintiendo docenas de cortes superficiales abrirse en mis brazos y mejillas. Cuando me atreví a mirar hacia afuera, vi algo que mi cerebro se negó a procesar durante varios segundos preciosos. Una mano. Una mano colosal, del tamaño de una casa, se aferraba al borde superior de la muralla María. Los dedos, cada uno más grueso que un árbol centenario, se hundían en la piedra como si fuera arcilla húmeda. Y luego, elevándose sobre el muro, aparecieron unos hombros. Una cabeza. Un rostro sin piel. El titán colosal había aparecido de la nada, envuelto en una columna de vapor hirviente que distorsionaba el aire a su alrededor. 60 metros de músculo expuesto, tendones rojos brillando bajo el sol, huesos blancos asomando en algunas articulaciones. No tenía labios, así que sus dientes estaban permanentemente expuestos en una mueca grotesca que podría confundirse con una sonrisa. Sus ojos, esos malditos ojos, eran humanos. Demasiado humanos. Inteligentes. Conscientes. Nos miraba. Nos estaba observando deliberadamente, como un niño cruel observa una colonia de hormigas antes de destruirla. Durante 3 segundos que parecieron eternos, nadie se movió. Todo el distrito quedó paralizado, nuestras mentes intentando comprender lo incomprensible. 50 metros de muralla, y había algo el doble de alto observándonos desde arriba. Entonces, levantó su pierna. Puedo describir con precisión lo que sucedió después porque lo vi en detalle imposible.
El cerebro humano hace cosas extrañas durante el trauma. Almacena cada detalle con claridad cristalina, asegurándose de que nunca, jamás, puedas olvidar. Su pie descendió sobre la puerta de Shinganshina. El impacto generó una onda de choque visible, un anillo de polvo y escombros que se expandió desde el punto de contacto. La puerta, construida para resistir cualquier asedio convencional, se desintegró. Literalmente se desintegró en miles de fragmentos que volaron hacia el interior del distrito como metralla. Un fragmento del tamaño de un carro atravesó la panadería de Muller. La estructura completa colapsó en una nube de polvo y llamas. Herr Muller estaba adentro. Su esposa estaba adentro. Sus 3 hijos estaban adentro. Murieron sin siquiera saber que los golpeó. Y luego, a través del agujero humeante donde una vez estuvo nuestra puerta, apareció la segunda pesadilla. El titán acorazado. 15 metros de puro músculo cubierto con placas de armadura que parecían fusionadas con su carne. Sus pisadas hacían temblar el suelo. Cada paso, toón, 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 como latidos del corazón de la muerte acercándose. Y detrás de él, a través de la brecha, el horizonte se llenó de figuras. Titanes. Docenas de ellos. Cientos. De 3 metros los pequeños, corriendo con esa velocidad antinatural sobre 4 patas. De 10 metros los comunes, caminando con movimientos desarticulados y sonrisas vacías. De 15 metros los grandes, con proporciones imposibles y expresiones que variaban desde la alegría infantil hasta la indiferencia absoluta. Ninguno necesitaba comer. Eso era lo que nos habían enseñado. Los titanes no obtenían nutrición de nosotros. No necesitaban cazarnos. Pero lo hacían de todos modos. El despertar del infierno, el pánico no llegó inmediatamente. Hubo un momento de silencio surrealista mientras todos procesábamos lo que veíamos. Luego, alguien gritó. No recuerdo quién. Quizás fui yo. Y el infierno se desató. La multitud estalló en movimiento caótico. Miles de personas intentando huir simultáneamente por calles diseñadas para el tráfico comercial, no para evacuaciones masivas. Vi a la señora Hoffman, nuestra vecina de 70 años, ser pisoteada por la estampida. Cayó frente a mí, su mano extendida suplicando ayuda, pero la corriente humana me arrastró antes de que pudiera alcanzarla. Su grito se cortó abruptamente bajo docenas de pies desesperados. Corrí hacia mi casa. Empujé, peleé, usé los codos para abrirme paso entre la multitud aterrorizada. Un hombre me golpeó en la cara tratando de adelantarse. Una mujer se aferraba a mi camisa, suplicando que la ayudara a encontrar a su hijo. La aparté. Dios me perdone, la aparté violentamente y seguí corriendo. Mi familia. Tenía que llegar a mi familia. Las calles se habían convertido en un laberinto de caos. Carretas volcadas. Caballos desbocados pisoteando a cualquiera en su camino. Un incendio había comenzado en algún lugar, el humo negro elevándose hacia el cielo como dedos de muerte alcanzando las nubes. Y los titanes estaban entrando. Vi al primero de cerca cuando doblé la esquina de la calle del mercado. Un titán de 7 metros, completamente desnudo como todos ellos, con una cabeza desproporcionadamente grande y ojos desorbitados. Su cara tenía una expresión de felicidad absoluta, como un niño en una tienda de dulces. Había agarrado al carnicero, Herr Braun. Lo sostenía delicadamente entre el pulgar y el índice, levantándolo lentamente hacia su boca. Braun gritaba, pataleaba, sus gritos eran agudos y desesperados. El titán lo observó con curiosidad por un momento, ladeando la cabeza como un perro confundido. Luego, con un movimiento casual, casi juguetón, lo dejó caer en su boca abierta. Los gritos de Braun se volvieron húmedos, gorgoteantes. El titán cerró la boca, pero no completamente. Podía ver partes del cuerpo de Braun asomando entre los dientes. Un brazo colgando. Una pierna retorciéndose. Entonces el titán masticó. El sonido. Dios, el sonido. Huesos quebrándose, carne desgarrándose, todo amplificado hasta un volumen nauseabundo. Sangre brotó entre los dientes del titán, salpicando su pecho y el suelo, creando charcos humeantes en el empedrado. Y la expresión del titán nunca cambió. Seguía sonriendo con esa felicidad vacía mientras fragmentos de Braun caían de su boca. Me congelé. Solo por un segundo, pero fue suficiente. El titán giró su cabeza hacia mí con un movimiento brusco y antinatural. Nuestras miradas se encontraron. Sus ojos no tenían profundidad. No había nada detrás de ellos. Ninguna malicia, ningún odio. Solo, vacío. Como mirar a los ojos de una muñeca. Pero su boca seguía sonriendo, manchada de rojo.
Levantó su mano hacia mí. Corrí. Corrí. No sé cómo mis piernas respondieron. El terror puro debe haber liberado algún instinto de supervivencia primitivo porque de repente estaba corriendo más rápido de lo que nunca había corrido en mi vida. Escuché pasos masivos detrás de mí, toón, toón, el titán me perseguía con esa horrible alegría. Me lancé a través de un callejón estrecho, demasiado estrecho para el titán. Escuché su frustración cuando intentó seguirme y no pudo caber, su cuerpo raspando contra las paredes de ladrillo. Un rugido bajo y gutural, casi como un lamento de niño contrariado, resonó detrás de mí. Seguí corriendo. El reencuentro llegué a mi calle. Las piernas me ardían, los pulmones me dolían como si estuvieran llenos de vidrio molido, pero lo logré. Mi casa estaba intacta, todavía en pie en medio del caos. Elma. Greta. Anna. Grité con toda la fuerza que me quedaba mientras atravesaba la puerta. El interior estaba oscuro. El polvo flotaba en los rayos de luz que entraban por las ventanas rotas. Todo parecía extrañamente normal, los juguetes de las niñas todavía dispersos en el suelo, la mesa puesta para la cena que nunca comeríamos, excepto por el silencio antinatural. Papá, la voz de Greta vino del sótano. Bajé las escaleras de 3 en 3. Elma había tenido el sentido común de llevar a las niñas al sótano cuando comenzó el ataque. Estaban acurrucadas en la esquina, Elma abrazando a ambas niñas contra su pecho. Greta me miraba con ojos enormes, brillantes de lágrimas no derramadas. Anna estaba llorando silenciosamente contra el vestido de su madre. Klaus, Elma susurró, su voz quebrándose. ¿Qué está pasando? ¿Qué son esas cosas? No tenía respuesta. ¿Qué podía decir? ¿La verdad? ¿Que las murallas habían caído? ¿Que monstruos de pesadilla estaban devorando a nuestros vecinos en las calles? ¿Que todo en lo que habíamos confiado, toda la seguridad que dábamos por sentada, había sido una mentira? Tenemos que irnos, fue todo lo que pude decir. Tenemos que llegar a la muralla Rose. Ahora. Reuní lo poco que pude llevar. Algo de comida, agua, un cuchillo. No teníamos armas reales. ¿Por qué las tendríamos? Habíamos vivido en paz durante generaciones. El concepto mismo de necesitar un arma dentro de las murallas había parecido absurdo hasta hace 20 minutos. Elma envolvió a Anna en una manta. Greta se aferró a mi mano con fuerza suficiente para cortar la circulación. Sus ojos seguían buscando los míos, buscando alguna señal de que todo estaría bien, que papá tenía un plan, que papá los mantendría seguros. Intenté sonreír. No sé si fue convincente. Subimos del sótano y nos asomamos cautelosamente a la calle. El aire estaba lleno de humo y polvo. Gritos resonaban desde todas direcciones, algunos cerca, otros distantes. Y por encima de todo, esos pasos. Tom. 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 Siempre acercándose. Sígueme, susurré. Manténganse pegadas a las paredes. No hagan ruido. Comenzamos a movernos. La escena que encontramos afuera había dejado de parecerse a nuestro distrito. Era como si hubiéramos emergido en un mundo completamente diferente, una dimensión de pesadilla donde todo lo familiar había sido retorcido en algo monstruoso. Cuerpos por todas partes. No puedo describir los cuerpos no. Tengo que hacerlo. Alguien tiene que saber. Estaban destrozados. Algunos mordidos por la mitad, la parte superior del torso varios metros alejada de las piernas. Otros aplastados, reducidos a manchas irreconocibles de rojo y hueso astillado en el pavimento. Vi a un hombre empotrado en una pared, literalmente presionado dentro del ladrillo, solo sus brazos y cabeza sobresaliendo, los ojos todavía abiertos en shock eterno. Elma cubrió los ojos de las niñas, pero era imposible bloquear todo. El olor. Dios, el olor. Sangre fresca mezclada con el olor acre de intestinos perforados, todo cocinándose bajo el sol de verano. Era dulzón y metálico a la vez, tan denso que podía saborearlo en el aire. Greta vomitó. No pude culparla. Casi lo hice yo también. Nos movimos de sombra en sombra, de escombro en escombro. Mi plan, si podía llamarse plan, era llegar a la puerta que conducía hacia la muralla Rose. Todos tendrían la misma idea, lo que significaba que habría una multitud masiva, pero era nuestra única oportunidad. Estábamos a medio camino cuando escuchamos el llanto. Un bebé. Venía de una casa colapsada a nuestra izquierda. La estructura se había derrumbado, vigas y paredes formando un montón de escombros humeantes. Pero desde algún lugar dentro de esa tumba de madera y piedra, un bebé lloraba con esa insistencia aguda que solo los muy jóvenes pueden producir. Me detuve. Klaus, no.
Elma susurró, leyendo mi intención. No podemos. Tenemos que seguir. Tenía razón. Lo sabía. Cada segundo que nos deteníamos era un segundo más que los titanes tenían para encontrarnos. Cada momento perdido reducía nuestras posibilidades de supervivencia. Pero ese llanto, mantengan vigilancia, dije, soltando la mano de Greta. Papá, no. Greta susurró urgentemente, pero ya me estaba moviendo. Me arrastré sobre los escombros, siguiendo el sonido. Piedras afiladas cortaban mis manos. Una viga cayó cerca de mí, levantando una nube de polvo. El llanto estaba más cerca ahora. Lo encontré en un espacio hueco debajo de lo que había sido un segundo piso. Un bebé, no más de 6 meses, envuelto en una manta con patrones de animales del bosque. Estaba solo. Sus padres, vi un brazo femenino asomando bajo una viga pesada cerca. No busqué el resto. Agarré al bebé. Todavía lloraba, pero cuando lo sostuve contra mi pecho, se calmó un poco. Probablemente necesitaba ser cambiado, alimentado, 1000 cosas que no podía proporcionarle. Comencé a retroceder hacia donde había dejado a mi familia. Entonces el suelo tembló. Giré la cabeza y lo vi. Un titán de 15 metros, uno de los grandes, parado a menos de 50 metros de distancia. Este era diferente de los demás. Más delgado, con proporciones casi elegantes. Su rostro era inquietantemente humano, casi hermoso si no fuera por la sonrisa demente que dividía sus facciones. Y estaba mirando directamente a mi familia. Elma. Corre. Grité. Ella reaccionó inmediatamente, agarrando a ambas niñas e intentando correr. Pero Ana tropezó, cayendo de rodillas con un grito de dolor. Greta se detuvo para ayudar a su hermana. Preciosos segundos perdidos. El titán se movió con velocidad escalofriante para algo tan grande. Su mano descendió hacia ellas como la garra de un halcón cayendo sobre ratones. ¡No! Mi grito fue primitivo, animal. Salté de los escombros, todavía sosteniendo al bebé, y corrí. No sé qué pretendía hacer. Luchar contra un titán de 15 metros con mis manos desnudas era suicidio. Pero eran mi familia. Eran todo mi mundo. El titán agarró a Elma. Sus dedos se cerraron alrededor del torso de mi esposa como si fuera un juguete. La levantó, sus piernas colgando en el aire, pataleando inútilmente. Elma gritaba, no de dolor todavía, sino de terror puro, gritando los nombres de nuestras hijas, suplicando al titán que la soltara. El titán la llevó hacia su boca. ¡Mamá! Greta gritó, un sonido que nunca debería salir de la garganta de una niña de 6 años. Llegué hasta mis hijas, las empujé detrás de mí, interponiéndome entre ellas y el titán mientras sostenía al bebé de la casa colapsada contra mi pecho con un brazo. Y observé, completamente impotente, mientras el titán mordía a mi esposa por la mitad. El cuerpo de Elma se separó a la altura del estómago. Sus ojos me encontraron en ese último momento, y vi el terror allí, pero también algo más. Una súplica silenciosa. Salva a nuestras hijas. La parte superior de su cuerpo cayó al suelo con un golpe húmedo. Sus manos todavía se movían, arrastrándose instintivamente aunque debía estar en shock. Sangre brotaba de donde había sido dividida. El titán masticó pensativamente, luego se tragó. Su garganta se movió con el bulto de lo que había sido la mujer que yo amaba, la madre de mis hijos, mi compañera durante 7 años maravillosos. Entonces sus ojos se posaron en nosotros. En las niñas. La huida imposible, algo dentro de mí se rompió en ese momento. Toda mi identidad como persona civilizada, como carpintero, como esposo, se destrozó. Lo que quedó era algo más antiguo. Más primitivo. Un padre protegiendo a sus crías. Corran, dije a las niñas con una voz que no reconocí como mía. Corran y no miren atrás. Papá. Greta lloró. Corran. Greta agarró a Ana y corrieron. Mi pequeña Greta, solo 6 años, arrastrando a su hermana menor entre escombros y cuerpos, las lágrimas haciendo surcos en sus mejillas cubiertas de polvo. El titán alcanzó hacia ellas. Me lancé hacia adelante, gritando, agitando mis brazos todavía sosteniendo al bebé. Aquí. Estoy aquí. Mírame. Funcionó. Los titanes, habíamos aprendido en las últimas historias de horror, eran atraídos por el movimiento, el ruido. Me convertí en el objetivo más obvio. La mano cambió de dirección, viniendo hacia mí. Me lancé a un lado en el último segundo. Los dedos del titán golpearon donde había estado parado, pulverizando el pavimento de piedra.
Me rodé, protegiendo al bebé contra mi pecho. ¿Por qué seguía protegiendo a este niño que no conocía cuando mis propias hijas estaban en peligro? No lo sé, quizás porque ya había fallado en salvar a Elma y necesitaba desesperadamente salvar a alguien, y me puse de pie. El titán rugió, frustrado. Intentó agarrarme nuevamente. Esta vez no fui lo suficientemente rápido. Su mano me cerró alrededor de las costillas, apretando. Sentí como las costillas se flexionaban peligrosamente, a punto de romperse. El bebé fue aplastado entre mi pecho y la palma del titán, sus llantos ahogándose en un chillido agudo. Me elevó hacia su cara. Podía ver cada detalle de esa sonrisa grotesca. Los dientes, irregulares y manchados, algunos faltando, otros creciendo en ángulos extraños. La lengua, gruesa y pálida, moviéndose anticipadamente. Los ojos, esos malditos ojos vacíos que me observaban sin ver realmente, solo registrando mi presencia como comida. Su boca se abrió. El aliento era indescriptible. Caliente y húmedo, oliendo a carne podrida y algo más dulce, más nauseabundo. Vi fragmentos de ropa de Elma atrapados entre sus dientes. Estaba a centímetros de esos dientes cuando algo silbó por el aire. Una espada, brillando bajo el sol, cortó dos de los dedos del titán. La presión alrededor de mí se aflojó instantáneamente y caí, girando en el aire. Impacté contra un techo de paja que colapsó bajo mi peso, amortiguando la caída pero apenas. Caí de espaldas en un montón de heno dentro de lo que había sido un establo. Dolor explotó a través de mi columna vertebral. El bebé, milagrosamente, todavía estaba vivo, llorando con fuerza renovada. Sobre mí, escuché el sonido inconfundible del equipo de maniobra tridimensional. El silbido de cables disparándose, el rugido de gas comprimido. Gritos de batalla. La guarnición había llegado. Soldados con sus uniformes marrones, espadas en mano, lanzándose alrededor del titán como avispas furiosas atacando a un intruso. Vi a uno, un joven, quizás 20 años, cortar profundamente en el hombro del titán. Vapor salió de la herida, pero no fue lo suficientemente profunda. El titán lo alcanzó casi casualmente, atrapando al soldado en pleno vuelo. Y lo apretó. El joven reventó. No hay otra manera de describirlo. Su cuerpo simplemente explotó entre los dedos del titán como una baya madura, salpicando sangre y trozos de carne y fragmentos de uniforme en todas direcciones. Los otros soldados continuaron su asalto, pero podía ver el terror en sus movimientos. Estos no eran las legendarias tropas de exploración. Eran la guarnición, soldados entrenados para mantener el orden civil y vigilar las murallas, no para combatir titanes. La mayoría nunca había visto un titán real antes de hoy. Estaban muriendo. Todos ellos estaban muriendo. Y yo estaba tirado en un establo colapsado, sosteniendo un bebé que no era mío, mientras mis hijas estaban en algún lugar ahí fuera, solas. Me forcé a levantarme. Cada movimiento era agonía. Algo estaba roto dentro de mí, lo sabía por la forma en que dolía respirar. Costillas fracturadas probablemente, quizás peor. Pero me levanté. Trepé fuera de los escombros del establo, todavía cargando al bebé. No podía dejarlo. Simplemente no podía. Las calles estaban aún más caóticas ahora. Más titanes habían entrado, docenas de ellos dispersos por todo el distrito. Vi a uno de 4 metros corriendo en 4 patas como un gorila deforme, persiguiendo a un grupo de niños. Los alcanzó, agarrando al más lento, un niño de quizás 8 años, por la pierna. El niño gritó mientras era arrastrado hacia atrás. Sus amigos siguieron corriendo sin mirar atrás. No puedo culparlos. El titán pequeño levantó al niño hacia su boca. Pero en lugar de morderlo inmediatamente, lo sostuvo allí, observándolo. El niño gritaba, suplicaba, lloraba. El titán parecía fascinado por las reacciones, inclinando su cabeza de un lado a otro. Luego, casi delicadamente, mordió solo la mano del niño. El niño aullaba, mirando el muñón donde su mano había estado. Sangre arterial bombeaba en chorros rítmicos. El titán observó esto también con esa curiosidad infantil. Entonces se metió el resto del niño en la boca y masticó lentamente, saboreándolo. Aparté la mirada y seguí moviéndome. Tenía que encontrar a Greta y Anna. Tenía que. La puerta hacia la muralla Rose estaba a la vista. Podía verla al final de la calle principal, esa gloriosa abertura que representaba salvación, escape, vida. También podía ver la multitud. Miles de personas aplastándose unas contra otras, tratando de pasar por una apertura diseñada para tráfico normal, no para evacuaciones masivas. Los gritos de la multitud se mezclaban en un rugido continuo de pánico. Vi cuerpos caer y desaparecer bajo los pies de la multitud. Nadie se detenía.
Detenerse significaba morir. Y los titanes estaban llegando. Llegaban desde todas direcciones, atraídos por la concentración masiva de presas potenciales. Uno de 10 metros alcanzó la parte trasera de la multitud y comenzó a agarrar personas al azar, metiéndoselas en la boca 3 o 4 a la vez como alguien comiendo puñados de maní. Escaneé la multitud desesperadamente, buscando, rezando por ver 2 pequeñas figuras. Pelo rubio. El vestido azul de Greta. Cualquier cosa. Greta. Anna. Grité hasta que mi garganta se desgarró, hasta que saboreé sangre. Nada. No podía verlas. Había demasiada gente, demasiado caos. Me uní a la multitud, empujando, abriéndome paso hacia la puerta. El bebé en mis brazos lloraba sin parar ahora, añadiendo su voz al coro de terror. Una mujer junto a mí estaba rezando en voz alta, una letanía sin fin de súplicas a los muros, a María, Rosa y Sheena, diosas de piedra que claramente no estaban escuchando. Un hombre me agarró del hombro. Dame al bebé. Es mío. Es mi hijo. No lo era. Podía verlo en sus ojos. Solo quería el bebé porque pensaba que alguien con un niño tendría prioridad, recibiría ayuda. Lo empujé. Él me empujó de vuelta. Comenzamos a pelear allí mismo en medio de la estampida, golpeándonos mientras miles morían a nuestro alrededor. La locura del momento. Un grito diferente atravesó el aire. Un silbido agudo seguido de una explosión masiva. La vanguardia de la muralla Rose estaba disparando cañones hacia los titanes en el distrito. Enormes proyectiles de hierro silbaban sobre nuestras cabezas, impactando ocasionalmente contra los titanes más grandes. Vi a uno tambalearse cuando una bala de cañón le volara la pierna. Pero no era suficiente. Nunca sería suficiente. El hombre que me había agarrado de repente fue arrancado hacia arriba. Un titán de 8 metros lo había agarrado por la cabeza, levantándolo de la multitud como arrancar una flor. Sus piernas pateaban en el aire mientras el titán lo examinaba. Entonces el titán apretó. La cabeza del hombre explotó entre los dedos del titán como un huevo. Sangre, hueso y materia cerebral llovieron sobre la multitud. Salpicó mi cara, mi ropa, el bebé. El cuerpo sin cabeza fue desechado casualmente, cayendo sobre la multitud y derribando a varias personas que desaparecieron bajo los pies de la estampida. Seguí empujando hacia la puerta. Estaba tan cerca ahora. 30 metros. 20. 10. Y entonces la vi. Greta. Mi niña estaba cerca del borde de la multitud, aplastada contra una pared, sosteniendo a Anna en sus brazos. Anna no se movía. Su cabecita colgaba en un ángulo extraño. Sangre manchaba su vestido. Greta. Grité, abriéndome paso brutalmente hacia ella. Greta giró su cabeza hacia mí. Su rostro estaba pálido, en shock. Lágrimas habían dejado líneas limpias a través del polvo que cubría sus mejillas. Papá, su voz era apenas un susurro. Anna no despierta. Le dije que despertara pero no despierta. Llegué hasta ella, cayendo de rodillas. Extendí una mano temblorosa hacia Anna, tocando su pequeño cuello buscando un pulso. Nada. Mi bebé. Mi pequeña Anna que me llamaba Papi Caos y se reía cuando la hacía girar en círculos y pedía que le contara el mismo cuento cada noche. Se había ido. Aplastada en la estampida, o tal vez había caído y golpeado su cabeza, o... No importaba cómo. Estaba muerta. Ella está durmiendo, le dije a Greta, mi voz quebrándose. La mentira era débil, pero ¿qué más podía decir? Solo durmiendo. Greta me miró con esos ojos demasiado sabios para una niña de 6 años. Sabía que estaba mintiendo. Pero asintió de todos modos, aferrándose a su hermana muerta. Tenemos que movernos, dije, tomando su mano libre. Tenemos que llegar a la puerta. Me puse de pie, todavía sosteniendo al bebé de una casa que no conocía, y guié a Greta mientras ella cargaba el cuerpo de su hermana. Nos unimos nuevamente a la multitud, ahora a solo metros de la salvación. Podía ver a través de la puerta. El otro lado. Territorio de la muralla Rose. Seguridad. Vida. Estábamos a punto de cruzar cuando el mundo se volvió brillante y caliente. El fuego del titán colosal había aparecido nuevamente, materializándose en una explosión de luz y vapor directamente en la puerta interior que llevaba hacia Rose. El calor de su aparición incineró a cientos instantáneamente. Vi siluetas de personas convertirse en sombras carbonizadas en las paredes en un abrir y cerrar de ojos. La onda de choque nos lanzó hacia atrás. Caí pesadamente, protegiendo al bebé con mi cuerpo. Greta fue arrancada de mi agarre, volando varios metros antes de estrellarse contra una pila de escombros. Greta. Me arrastré hacia ella, cada movimiento agonía.
Estaba consciente, pero sangraba de un corte profundo en su frente. Más importante, todavía sostenía a Ana. No iba a soltar a su hermana. No importaba qué. El titán colosal levantó su pierna masiva y pateó la puerta interior con la misma fuerza devastadora que había usado en la exterior. La estructura se desintegró. Fragmentos del tamaño de casas volaron en todas direcciones. Uno aterrizó directamente en medio de la multitud frente a nosotros. El impacto creó una onda de presión que sentí en mis pulmones. Docenas, no, cientos, de personas fueron aplastadas instantáneamente bajo el fragmento. Sus gritos se cortaron todos a la vez, reemplazados por el terrible sonido de crujido de huesos y el goteo de sangre fluyendo por los bordes de la roca masiva. La brecha en la muralla María ahora tenía una gemela en Rose. Los titanes tendrían acceso a todo el siguiente anillo de territorio. Y nosotros estábamos atrapados en medio. El titán colosal desapareció tan repentinamente como había aparecido, disolviéndose en vapor. Pero el daño estaba hecho. Ambas puertas destruidas. Miles muertos. Y más titanes seguían entrando a través de las brechas. Papá, tengo miedo, Greta susurró, abrazando el cuerpo de Ana contra su pecho. Lo sé, cariño. Lo sé. La abracé con mi brazo libre, el bebé todavía presionado contra mi pecho con el otro. Pero tenemos que ser valientes un poco más. ¿Puedes ser valiente para papá? Asintió, aunque su labio inferior temblaba. Miré alrededor, tratando de encontrar cualquier ruta de escape. La multitud se había dispersado, algunos todavía intentando pasar por las puertas destrozadas, otros corriendo sin dirección, solo alejándose de los titanes. Vi un grupo de soldados de la guarnición intentando organizar una defensa cerca de lo que quedaba de la puerta interior. Quizás 10 de ellos, formando una línea desesperada contra una marea de titanes. Evacuación en progreso. Uno gritaba. Mantengan la línea. Solo un poco más. ¿Pero evacuación hacia dónde? Ambas puertas estaban comprometidas. El distrito era una trampa mortal. Un titán de 12 metros se acercó a la línea de soldados. 3 se lanzaron hacia él con su equipo de maniobra tridimensional, espadas brillando. Uno logró un corte profundo en el tobillo del titán. La criatura se tambaleó pero no cayó. Entonces su mano barrió el aire como aplastando mosquitos. Atrapó a los 3 soldados en pleno vuelo. Los cerró en su puño, y los exprimió. Sangre salió entre sus dedos como zumo de frutas demasiado maduras. Cuando abrió la mano, solo caían trozos informes. Los soldados restantes rompieron la formación y huyeron. No puedo culparlos. Eran humanos enfrentando dioses, y los dioses estaban hambrientos. Allá, murmuré, viendo un edificio alto todavía en pie cerca. Un almacén de grano de 3 pisos. Si podemos llegar al techo, tal vez que... ¿Esperar allí hasta que los titanes se aburrieran? ¿Hasta que encontraran una manera de derribar el edificio? No tenía plan real. Solo la necesidad desesperada de subir, de poner distancia entre nosotros y esas bocas hambrientas. Nos movimos hacia el edificio, manteniéndonos cerca de las paredes, evitando las calles abiertas. Greta me seguía de cerca, respirando en jadeos cortos, sus brazos temblando por el peso de cargar a Ana pero negándose a quejarse. Pasamos junto a un hombre sentado contra una pared, llorando. Ambas piernas le habían sido arrancadas por debajo de las rodillas. Extendió una mano hacia nosotros. Por favor, no me dejen, seguí caminando. Dios me perdone, seguí caminando. No podía cargarlo. Ya estaba llevando a un bebé. Greta llevaba a Ana. Éramos apenas capaces de salvarnos a nosotros mismos. Sus súplicas nos siguieron hasta que otro sonido las cubrió. El sonido húmedo y terrible de un titán alimentándose. Llegamos al almacén. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero una ventana del primer piso había sido destrozada. Me subí, luego ayudé a Greta, después tomé a Ana de sus brazos para que pudiera trepar más fácilmente. El interior del almacén estaba oscuro y olía a grano almacenado. Sacos apilados hasta el techo creaban un laberinto de pasillos. Encontré las escaleras y comenzamos a subir. Primer piso. Segundo piso. Tercero. El techo era accesible a través de una trampilla. La empujé abierta y emergimos bajo el cielo abierto. Desde aquí, podíamos ver todo. El panorama del infierno. El distrito de Shinganshina ardía. Columnas de humo negro se elevaban desde docenas de incendios, fusionándose en el cielo para crear un techo oscuro que bloqueaba el sol. La luz que llegaba era roja y parpadeante, como si estuviéramos dentro de las brasas de una hoguera gigante.
Titanes deambulaban por las calles como caricaturas grotescas de personas en un mercado, deteniéndose ocasionalmente para recoger a algún humano desafortunado. Desde esta altura, las personas parecían insectos. Insignificantes. Impotentes. Vi a un grupo intentando esconderse en un sótano. Un titán de 7 metros simplemente arrancó el techo de la estructura como levantando la tapa de una caja. Los ocupantes, 8 o 10 personas, gritaron y trataron de huir. El titán las recogió una por una, metódicamente, metiéndolas en su boca como alguien comiendo cerezas. En la plaza central, un titán de 10 metros con una sonrisa especialmente amplia había acorralado a un grupo de niños. No los estaba comiendo. Los estaba jugando con ellos. Los empujaba con un dedo, viéndolos caer y levantarse, cayendo y levantándose. Parecía deleitarse con sus reacciones. Cuando uno de los niños no se levantó lo suficientemente rápido, el titán lo aplastó con su pulgar, como alguien aplastando un insecto molesto. Luego continuó jugando con los demás. Papá, no quiero mirar más, Greta susurró, enterrando su cara contra mi lado. Entonces no mires, cariño. Cierra los ojos. Pero yo no podía dejar de mirar. Era como estar hipnotizado por una pesadilla. Mi mente se negaba a aceptar la escala de destrucción, la cantidad pura de muerte ocurriendo en cada momento. Y seguía buscando. Buscando cualquier señal de organización, de resistencia efectiva, de esperanza. No había ninguna. Los soldados que quedaban estaban dispersos, desorganizados, muriendo. Cada pocos minutos veía un destello de equipo de maniobra, seguido invariablemente por un grito cortado abruptamente. La multitud en las puertas había disminuido. No porque las personas estuvieran escapando, sino porque los titanes las estaban eliminando más rápido de lo que podían huir. Los cuerpos se apilaban tan alto cerca de las puertas que formaban montañas de carne y hueso, aún brillantes con sangre fresca. El bebé en mis brazos había dejado de llorar. Lo miré, temiendo lo peor, pero sus ojos todavía estaban abiertos. Estaba en shock, creo. Su pequeña mente simplemente se había cerrado, incapaz de procesar el trauma. Sabía cómo se sentía. Papá, Greta dijo suavemente. ¿Está mamá en el cielo ahora? La pregunta me atravesó como un cuchillo. Había estado evitando pensar en Elma, empujando el recuerdo de sus últimos momentos hacia el fondo de mi mente, porque reconocerlo significaría enfrentar la realidad de que se había ido. Sí, susurré, mi voz áspera. Sí, está en el cielo. Con Ana. Ana no está muerta, Greta dijo con la obstinación de una niña. Solo está durmiendo. Dijiste que solo estaba durmiendo. Miré el cuerpo pequeño que yacía junto a nosotros. Ana había comenzado a ponerse rígida. Sus labios estaban azules. No había forma de mantener la ilusión por mucho más tiempo. Tienes razón, dije de todos modos. Solo está durmiendo. Descansando. Nos sentamos allí en el techo mientras el mundo moría a nuestro alrededor. El sol se movía lentamente a través del cielo oscurecido por humo. El tiempo perdió significado. Podríamos haber estado allí por horas o días. El bebé eventualmente volvió a llorar, hambre, supuse, pero no había nada que pudiera hacer. No tenía comida para bebés, no tenía leche. Solo podía mecerlo y esperar que fuera suficiente. Greta se acurrucó contra mí, sosteniendo a Ana. En algún momento, se quedó dormida de puro agotamiento, su respiración volviéndose profunda y regular a pesar de las circunstancias. Envidié su capacidad de escapar, aunque fuera temporalmente. Yo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Elma siendo mordida por la mitad. Veía sus ojos encontrándose con los míos. Veía la parte superior de su cuerpo en el suelo, todavía tratando de arrastrarse, tratando de llegar a sus hijas incluso mientras moría. Así que mantuve los ojos abiertos y observé. La noche el sol finalmente se puso, sumergiendo el distrito en oscuridad. Pero no era una oscuridad completa. Los incendios todavía ardían, proporcionando una luz parpadeante, demoníaca que hacía que las sombras bailaran y se retorcieran. Y en esa luz de fuego, vi que los titanes no se detenían. Nos habían enseñado que los titanes eran inactivos por la noche, que necesitaban luz solar para funcionar. Otra mentira. O quizás la verdad era más compleja. Disminuyeron su actividad, cierto, moviéndose más lentamente, de manera más torpe. Pero no se detuvieron. Continuaron cazando. Continuaron alimentándose. Aunque ahora había menos para cazar. El distrito estaba mayormente silencioso, excepto por los sonidos ocasionales de estructuras colapsando y el crujido distante de titanes masticando.
¿Cuántos habían escapado? ¿1000? ¿Menos? De una población de 10.000, tal vez 100.000 en todo Shinganchina si contabas las áreas circundantes, la aplastante mayoría estaba muerta. Greta se despertó en algún momento durante la noche. No dijo nada, solo se apretó más contra mí. Podía sentir su cuerpo temblar, aunque la noche no era fría. «¿Papá?», susurró finalmente. «¿Vamos a morir?». La honestidad brutal de la pregunta me golpeó. Los niños ven las cosas con tanta claridad a veces. No había punto en mentiras reconfortantes. «No lo sé, cariño», admití. «Pero mientras tengamos aliento, vamos a intentar vivir». «¿De acuerdo?». «De acuerdo». Hizo una pausa. «¿Crees que duele?». «Morir, quiero decir». Pensé en Elma. En la señora Hoffman pisoteada. En el niño al que el titán pequeño le mordió la mano. A veces, dije honestamente. Pero a veces es rápido. Tan rápido que no sientes nada. Espero que si morimos, sea rápido, Greta dijo con una calma espeluznante. Qué cosas horribles para que una niña de 6 años las piense. La abracé más fuerte. El bebé se había quedado dormido nuevamente, exhausto de llorar. Su pequeño pecho subía y bajaba regularmente contra el mío. Al menos uno de nosotros dormía en paz. El amanecer la luz regresó gradualmente, revelando la extensión completa de la devastación. Shinganchina había dejado de existir como un lugar donde vivían personas. Era ahora una necrópolis, una ciudad de muertos. Cada calle estaba llena de escombros y cuerpos. Los edificios que todavía estaban en pie eran esqueletos carbonizados. El olor era lo peor. Sangre vieja cocinándose al sol. Carne en descomposición. Humo acre. Heces y orina de miles que habían perdido control de sus funciones corporales en momentos de terror. Todo mezclado en un hedor tan denso que era casi sólido, atascándose en la parte posterior de tu garganta. Vomité por el borde del techo. No había comido nada en casi 24 horas, así que era mayormente bilis, quemando mi garganta ya destrozada. Greta se despertó con el sonido. Me miró con ojos vidriosos. «Tengo sed», dijo simplemente. Yo también. Mi lengua se sentía como cuero en mi boca. El bebé probablemente estaba gravemente deshidratado. Necesitábamos agua desesperadamente. Miré hacia abajo. Las calles estaban más tranquilas ahora. La mayoría de los titanes parecían haber entrado al territorio de Rose, siguiendo a los supervivientes. Solo unos pocos quedaban deambulando por Shinganchina, aparentemente sin propósito ahora que la presa se había agotado. Voy a bajar, decidí. Voy a buscar agua. Tú te quedas aquí con Ana. No te vayas, Greta agarró mi camisa con manos desesperadas. Por favor no me dejes. Tengo que hacerlo, cariño. O moriremos de sed. Pero volveré. Lo prometo. Era una promesa que no sabía si podía cumplir. Pero ¿qué más podía decir? Puse al bebé en los brazos de Greta. Cuida del bebé. ¿Puedes hacer eso? Ella asintió, aunque sus ojos estaban aterrados. Descendí por la trampilla, a través de los pisos del almacén, hasta la ventana rota del primer piso. Me detuve allí, mirando hacia las calles, escuchando. Silencio. Solo el distante crujido de incendios moribundos. Salté por la ventana y corrí. Había una fuente pública a 2 calles de distancia. Si todavía funcionaba, si no había sido destruida. Mis pasos resonaban fuerte en el silencio antinatural. Cada sonido parecía magnificado, seguro de atraer atención no deseada. Pero no tenía opción. Pasé junto a cuerpos. Tantos cuerpos. Algunos intactos, aparentemente ilesos, probablemente muertos por el shock o aplastados en la estampida. Otros no estaban intactos en absoluto. Vi una cabeza. Solo una cabeza, separada limpiamente en el cuello, descansando en el medio de la calle. Los ojos estaban abiertos, mirando hacia el cielo. La reconocí, Frau Wagner, la modista. Había hecho el vestido de boda de Elma. Aparté la mirada y seguí corriendo. La fuente estaba intacta. El agua todavía fluía, milagrosamente, clara y fría. Me lancé hacia ella, hundiendo mi cara en el agua, bebiendo profundamente. Sabía celestial. Llené mi camisa como un bolsillo improvisado, empapándola de agua. No era ideal, pero era todo lo que tenía. Necesitaba regresar al techo antes de que, un paso. Pesado. Cercano. Me congelé. Tom. Giré lentamente. Un titán de 5 metros estaba parado a 20 metros de distancia, observándome. Este era particularmente grotesco, su mandíbula inferior colgaba demasiado baja, desencajada, dándole una expresión permanentemente sorprendida.
Su piel estaba cubierta de sangre vieja que se había secado hasta volverse marrón. Nuestras miradas se encontraron. Por un momento, ninguno se movió. Luego, su boca se torció en lo que podría haber sido una sonrisa si tuviera labios apropiados. Y cargó. La persecución corrí. La adrenalina hizo que ignorara el dolor de mis costillas fracturadas, el agotamiento que pesaba en cada músculo. Solo existía correr, el imperativo primitivo de huir de un depredador. El titán era sorprendentemente rápido para su tamaño. Podía escucharlo detrás de mí, sus pasos sacudiendo el suelo, acercándose. Tom. 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 Doblé una esquina bruscamente, casi resbalando en una mancha de sangre. El titán se estrelló en el edificio de la esquina, sin poder girar tan rápidamente, arrancando un trozo de la estructura pero apenas disminuyendo la velocidad. El almacén estaba adelante. Solo 50 metros más. 40. 30. Sentí dedos rozar mi espalda. Los dedos del titán, casi atrapándome. 20 metros. Una mano descendió hacia mí. Me lancé hacia adelante, rodando, la mano golpeó donde había estado parado. Asfalto explotó en fragmentos. 10 metros. La ventana estaba adelante. Salté, volando a través de la abertura, vidrio restante rasguñando mi costado. Aterricé pesadamente en el interior, el dolor explotando a través de mi cuerpo. El titán llegó a la ventana, tratando de alcanzarme. Su brazo se extendió hacia adentro, dedos agarrando. Retrocedí arrastrándome, apenas fuera de alcance. El titán rugió de frustración. Un sonido bajo y gutural, como el lamento de un animal herido. Intentó forzar su cuerpo a través de la ventana, pero era demasiado grande. Me arrastré más adentro del edificio, poniéndome de pie con dificultad. El titán estaba atascado, la mitad de su torso superior forzado a través de la abertura demasiado pequeña. Continuaba alcanzando, tratando de agarrarme incluso mientras su propia fuerza lo atrapaba más firmemente. Subí las escaleras tan rápido como pude, mis piernas apenas respondiendo. Cada paso era agonía. Primer piso. Segundo. Tercero. A través de la trampilla. Papá. Greta lloró al verme, corriendo hacia mí. La abracé con un brazo, respirando en jadeos rasgados. Hay un titán abajo, resolví. Pero está atascado. No puede llegar a nosotros. Al menos, esperaba que no pudiera. No estaba seguro de qué tan determinado estaría, o si eventualmente se liberaría. Escurrí el agua de mi camisa en las bocas de Greta y el bebé. No era mucho, pero era algo. El bebé tosió y lloró pero tragó algo del líquido. Nos sentamos nuevamente, esperando. Abajo, podía escuchar al titán todavía luchando con la ventana. Ocasionalmente, toda la estructura temblaba cuando ejercía fuerza. Horas pasaron. El sol subió más alto. El calor se volvió opresivo. Sin agua además de lo poco que había recuperado, y sin comida, sabía que nuestro tiempo era limitado. Papá, Greta dijo en algún momento de la tarde. Ana huele raro. Lo hacía. El olor dulzón de la descomposición estaba comenzando a emanar del cuerpo pequeño. En este calor, el proceso sería rápido. Tenemos que dejarla ir, dije suavemente. ¡No! Greta apretó el cuerpo más fuerte. No puedes hacerme dejarla. Es mi hermana. Lo sé, cariño. Lo sé. Pero, su alma ya se ha ido. Esto es solo su cuerpo. La Ana real, tu hermana, ya no está aquí. Mentiroso. Greta gritó, lágrimas fluyendo. Solo está durmiendo. Dijiste que solo estaba durmiendo. Me acerqué a ella, tratando de abrazarla, pero me apartó con sorprendente fuerza. Te odio. Te odio. Mamá está muerta y Ana está muerta y es tu culpa. Debiste salvarnos. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier puño podría haberlo hecho. Porque tenía razón. Era mi culpa. Debí haberlas protegido. Debí haber sido más rápido, más fuerte, más inteligente. Debí haber sido mejor. Me desmoroné, rodillas golpeando el techo. Lágrimas finalmente vinieron, calientes y amargas, fluyendo libremente por mi cara cubierta de suciedad y sangre. Lo siento, sollocé. Lo siento mucho, cariño. Tienes toda la razón. Todo es mi culpa. Lo siento. Lloré. Por Elma. Por Ana. Por todas las promesas rotas, por todas las veces que había jurado proteger a mi familia y había fallado. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas, solo sollozos secos y dolorosos. Cuando finalmente me tranquilicé, Greta estaba sentada a mi lado. Había dejado el cuerpo de Ana. Había finalmente dejado ir a su hermana. No es tu culpa, papá, susurró. Solo estoy asustada. Yo también, cariño. Yo también. El tercer día.
Para la mañana del tercer día, estábamos al borde de la muerte. No habíamos comido en 3 días. No habíamos tenido agua adecuada. El bebé había dejado de llorar por completo, cayendo en una semi-inconsciencia que temía fuera el preludio de la muerte. Greta también estaba apenas consciente, acostada en el techo, su respiración superficial. Yo no estaba mucho mejor. Mi visión nadaba dentro y fuera del enfoque. Las alucinaciones habían comenzado, veía a Elma parada en el borde del techo, sonriendo, invitándome a unirme a ella. Sabía que no era real, pero parte de mí quería ir de todos modos. El titán finalmente se había liberado de la ventana en algún momento durante el segundo día. Lo escuché alejarse, buscando una entrada diferente o quizás simplemente perdiendo interés. No importaba de todos modos. Sin comida ni agua, moriríamos aquí arriba tan seguramente como si un titán nos comiera. Quizás más lentamente. Más dolorosamente. Miré al bebé en mis brazos. No sabía su nombre. No sabía nada sobre él. Pero lo había cargado durante 3 días, había tratado de mantenerlo con vida, y ahora iba a morir de todos modos. Todos íbamos a morir. Papá, Greta susurró. Cuéntame una historia. Como solías hacer. Su petición me rompió el corazón. Incluso ahora, al borde de la muerte, seguía siendo una niña que quería el consuelo de la voz de su padre. ¿Qué historia quieres escuchar? Pregunté, mi voz un graznido. La del príncipe y el dragón. Esa. Era su favorita. Una historia tonta que había inventado sobre un príncipe valiente que derrotaba a un dragón y salvaba a su reino. Final feliz garantizado. Comencé a contarla, mi voz débil y quebrada, pero persistiendo. Greta cerró sus ojos, escuchando, una pequeña sonrisa en sus labios agrietados. Estaba a mitad de la historia cuando escuché un sonido distante. Voces humanas. Me forcé a sentarme, escuchando intensamente. ¿Lo estaba imaginando? No. Allí nuevamente. Voces. Y el sonido distintivo del equipo de maniobra tridimensional. Aquí. Intenté gritar, pero mi voz era apenas audible. Aquí arriba. ¡Ayuda! Tosí violentamente, sabor a sangre llenando mi boca. ¡Ayuda! Lo intenté nuevamente, poniendo cada gramo de fuerza restante en el grito. Las voces se acercaron. Luego, sobre el borde del techo, apareció una figura. Un soldado de las tropas de exploración, verde capa ondeando, espadas envainadas. Una mujer, quizás 30 años, con cabello oscuro recogido severamente. Sus ojos se ampliaron al vernos. «Supervivientes aquí». Gritó hacia abajo. «Necesitamos ayuda médica». Más soldados aparecieron, aterrizando en el techo con eficiencia practicada. Me rodearon, evaluando nuestras condiciones. «Deshidratación severa», uno dijo. «Posiblemente desnutrición. Este hombre tiene costillas rotas, tal vez daño interno. El bebé está peor. Necesitamos sacarlo inmediatamente». Manos gentiles me quitaron al bebé. Intenté protestar, aferrarme a él, pero no tenía fuerza. «Está bien», la soldado mujer me aseguró. «Lo vamos a cuidar. A todos ustedes». Recogieron a Greta, quien apenas se movió. La vi ser cargada por un soldado grande, su cabeza colgando sobre su hombro. «Esperen», dije débilmente. «Ana, mi otra hija», ella, miré hacia donde habíamos dejado el cuerpo de Ana. Los soldados siguieron mi mirada, comprendiendo inmediatamente. «Lo recuperaremos», la soldado dijo suavemente. «Para un entierro apropiado. Lo prometo». Me levantaron. El mundo giró, náuseas elevándose, pero manos firmes me sostuvieron estable. Volamos del techo, el equipo de maniobra tridimensional llevándonos a través del aire. El movimiento era vertiginoso, desorientador. Cerré mis ojos, confiando en que estos extraños nos llevarían a la seguridad. Aterrizamos en lo que parecía ser un puesto de avanzada temporal establecido justo dentro del territorio de la muralla Rose. Carpas médicas improvisadas, soldados moviéndose con propósito urgente, y en todas partes, supervivientes. Cientos de ellos. Miles tal vez. Sentados en grupos, vendados, algunos llorando, otros simplemente mirando al vacío con esa misma expresión hueca que debía estar en mi propio rostro. Me llevaron a una carpa médica. Agua fría tocó mis labios. Bebí demasiado rápido y tosí, pero manos pacientes me ayudaron a ir más despacio. «Mi hija», logré decir. «Greta», está en la siguiente capa. Está viva. Ambos van a estar bien. ¿Bien? La palabra parecía obscena. ¿Cómo podríamos estar bien alguna vez nuevamente? Pero estábamos vivos. Contra todas las probabilidades, habíamos sobrevivido. El bebé, escuché más tarde que también sobrevivió.
Eventualmente lo reunieron con parientes distantes. Nunca supe su nombre. Solo que había vivido, y que por 3 días infernales, había sido mi responsabilidad mantenerlo así. Un mes después el campo de refugiados era un mar interminable de carpas y desesperación. 10.000 almas habían vivido en el distrito de Shinganchina. Solo 250 sobrevivimos. 250 de 10.000. Los números eran tan masivos que mi cerebro se negaba a procesarlos. 97.5% de mortalidad. Familias enteras borradas de la existencia. Líneas ancestrales terminadas en un solo día. Greta y yo compartíamos una carpa pequeña con otras 3 familias. Bueno, fragmentos de familias. Una mujer que había perdido a su esposo e hijo. Un anciano que había perdido a todos. Una pareja joven sin hijos que se aferraban el uno al otro como si temer que si se soltaban, uno podría desaparecer también. Greta ya no hablaba mucho. El trauma la había cambiado, robándole esa chispa de infancia que solía iluminar su rostro. Se sentaba durante horas, mirando a la nada, ocasionalmente susurrando conversaciones con Ana como si su hermana todavía estuviera allí. Los médicos dijeron que era común. Que muchos supervivientes, especialmente los niños, mostraban síntomas similares. Disociación, le llamaban. La mente protegiéndose a sí misma del trauma abrumador. No sabían si se recuperaría. No podían prometerme que mi niña alguna vez volvería a ser realmente una niña nuevamente. Mis costillas habían sanado, mayormente. El dolor físico había disminuido. Pero el otro dolor, el que vivía en mi pecho como un animal con garras, desgarrándome desde adentro cada vez que pensaba en Elma, en Ana, en todo lo que había perdido. Ese dolor nunca disminuía. Las pesadillas eran constantes. Cada noche, revivía esos momentos. Veía a Elma ser mordida por la mitad una y otra vez, su expresión congelada en ese último momento de terror. Escuchaba los gritos. Olía la sangre. Sentía la presión de los dedos del titán cerrándose alrededor de mis costillas. Me despertaba gritando, cubierto de sudor frío, y Greta me miraba con esos ojos demasiado viejos, demasiado conocedores. Ella también tenía pesadillas. La escuchaba llorar en la oscuridad, llamando a su madre, a su hermana. No podía consolarla. ¿Cómo podía, cuando ni siquiera podía consolarme a mí mismo? Un mes después de la caída de Shinganchina, hubo una reunión. Todos los supervivientes fueron convocados a escuchar un anuncio del gobierno. Nos reunimos en un campo abierto, cientos de almas rotas esperando escuchar qué futuro, si alguno, nos esperaba. Un oficial subió a una plataforma improvisada. Era joven, tal vez 25, con el uniforme de la guarnición. Lucía incómodo, como si preferiría estar en cualquier otro lugar. Ciudadanos, comenzó, su voz amplificada de alguna manera para que todos pudieran escuchar. Entiendo que estos han sido tiempos difíciles. La pérdida que han sufrido es inimaginable. Pero el gobierno está comprometido con asegurar su supervivencia y eventualmente, su prosperidad. Murmullos escépticos ondularon por la multitud. Prosperidad. La palabra parecía una broma cruel. Sin embargo, continuó, debemos ser honestos con ustedes sobre nuestra situación. Los recursos son limitados. La tierra cultivable dentro de la muralla rosa ya está sobrecargada. Con el influjo de refugiados, nos enfrentamos a una escasez crítica. Un silencio frío cayó sobre la multitud. Sabíamos lo que venía. El gobierno ha decidido que todos los refugiados aptos serán reclutados para una misión de recuperación. Regresarán al territorio perdido para recuperar lo que puedan de las tierras agrícolas, enfrentando a los titanes si es necesario. Eso es una sentencia de muerte. Alguien gritó desde la multitud. El oficial no lo negó. Es una operación de alto riesgo. Pero es necesaria para la supervivencia de la humanidad dentro de las murallas. Alto riesgo. Qué manera sanitizada de decir que nos estaban enviando a morir. Pero entendía la lógica brutal detrás de ello. Demasiadas bocas para alimentar. No suficiente comida. Necesitaban reducir la población de refugiados, y si algunos morían tratando de recuperar recursos, bueno, 2 problemas resueltos con una solución. Aquellos que se presenten voluntarios recibirán entrenamiento básico y serán provistos de equipo, el oficial continuó. Sus familias recibirán raciones adicionales y alojamiento mejorado. Soborno. Nos estaban sobornando para que nos ofreciéramos voluntariamente a la muerte. Miré a Greta. Estaba de pie a mi lado, sosteniendo mi mano con ese agarre firme que nunca había aflojado desde que encontré su mano de nuevo después del infierno. Si me ofrecía como voluntario, ella recibiría mejor comida. Mejor refugio. Mejores posibilidades de supervivencia.
Si me quedaba, ambos probablemente moriríamos de hambre lentamente en el campo de refugiados. No era realmente una elección en absoluto. El día que los voluntarios debían partir llegó demasiado pronto. 2 semanas de entrenamiento que consistía mayormente en aprender a sostener una espada, como si eso importara contra un titán, y algo de instrucción básica sobre formaciones. Éramos 200. Los 250 supervivientes de Shinganshina, menos los 50 que eran demasiado jóvenes, demasiado viejos, o demasiado enfermos para luchar. Sabíamos que no íbamos a volver. Todos lo sabíamos. El gobierno también lo sabía. Esta era una misión suicida disfrazada como operación de recuperación. ¿Pero qué más podíamos hacer? Quedarse significaba morir. Ir significaba morir. Al menos si íbamos, nuestras familias comerían. Me arrodillé frente a Greta la mañana antes de partir. Escúchame cuidadosamente, cariño, dije, tomando sus pequeñas manos en las mías. Voy a ir en un viaje. Y. Puede que no vuelva. Sus ojos se ampliaron, llenándose de lágrimas. No. No, papá, no me dejes. No me dejes como mamá Yana. El dolor en mi pecho se intensificó. No quiero dejarte. Nunca querría dejarte. Pero si no voy, no tendremos suficiente comida. Y no puedo verte morir de hambre, Greta. No puedo. Entonces te moriré de hambre contigo, dijo tercamente. No me importa. Solo no te vayas. Hay una familia buena en la carpa junto a la nuestra. Los Muller. No había relación con el panadero que había muerto el primer día. Solo una coincidencia cruel del destino. Han acordado cuidarte. Tienen una hija de tu edad. Pueden mantenerte segura. No los quiero. Te quiero a ti. Lo sé. Lo sé, mi amor. Y yo te quiero más que a nada en el mundo. Tú eres la razón por la que sigo luchando. Tú eres la razón por la que hago esto. La abracé fuerte, memorizando la sensación de sus brazos pequeños alrededor de mi cuello, el olor de su cabello, el sonido de sus sollozos. Vas a crecer fuerte, susurré. Vas a crecer valiente. Vas a sobrevivir, Greta. Vas a vivir una vida larga y feliz. Por mamá. Por Ana. Por mí. No puedo hacerlo sin ti, lloró en mi hombro. Sí puedes. Eres más fuerte de lo que crees. Eres la niña más fuerte que conozco. La sostuve hasta que los llamados de formación me forzaron a soltarla. La puse en brazos de Frau Müller, quien la abrazó suavemente mientras Greta pataleaba y gritaba por mí. Papá. Papá, por favor. Caminé alejándome, cada paso como caminar a través de vidrio roto. No miré atrás. Si lo hacía, no podría seguir adelante. Sus gritos me siguieron hasta que estuve demasiado lejos para escuchar. El regreso. Marchamos de vuelta hacia Shinganshina. 200 civiles con entrenamiento mínimo, armados con espadas que apenas sabíamos usar, caminando de regreso hacia el mismo infierno del que habíamos escapado apenas 6 semanas antes. Los soldados profesionales que nos escoltaban, miembros de la guarnición, lucían tan fúnebres como nosotros. Sabían cuál era nuestro propósito real. Éramos carnada. Distracción. Sacrificios para aprender más sobre los titanes y comprar tiempo para que los verdaderos soldados hicieran lo que sea que planearan hacer. El viaje tomó 2 días. Cuando finalmente vimos las murallas de Shinganshina, o lo que quedaba de ellas, elevándose en la distancia, un silencio pesado cayó sobre nuestra columna. Entramos a través de la brecha que el titán acorazado había creado. El distrito era una ciudad fantasma. Las estructuras colapsadas habían sido dejadas como estaban. Los cuerpos habían sido mayormente devorados por los titanes o por carroñeros, pero los huesos permanecían. Esqueletos esparcidos por las calles, blanqueados por el sol. Vi un cráneo pequeño cerca de donde había estado el mercado. Aproximadamente del tamaño correcto para pertenecer a un niño de 3 años. Aparté la mirada rápidamente. Formación. El comandante gritó. Equipos de 5. Busquen cualquier suministro utilizable. Semillas, herramientas, cualquier cosa. Manténganse en contacto vocal. Si ven un titán, retírense inmediatamente de vuelta a la formación principal. Nos dividimos en equipos. Fui emparejado con 4 otros, un granjero llamado Hans, 2 hermanos que habían sido herreros, y una mujer joven llamada Petra que había trabajado en una panadería. Comenzamos a buscar metódicamente a través de las ruinas. Era surrealista estar de vuelta. Reconocía estas calles, había caminado por ellas 1000 veces en mi vida anterior. Pero ahora eran ajenas, transformadas en algo de una pesadilla. Encontramos algunas herramientas en un almacén colapsado. Algunos sacos de grano que los roedores no habían destruido completamente.
Pequeñas victorias, pero victorias de todos modos. Estábamos en nuestra tercera hora de búsqueda cuando Hans gritó: «Titán. Al este». Todos nos congelamos, luego nos giramos para mirar. Un titán de 7 metros caminaba por la calle principal, su cabeza girando de lado a lado como si estuviera buscando algo. No nos había visto todavía. «Retírense», susurré. Lentamente. «No hagamos ruido». Comenzamos a retroceder, moviéndonos con cuidado exagerado, tratando de no hacer ningún sonido. El pie de Hans golpeó un fragmento de escombro. El sonido de metal contra piedra resonó como un disparo de cañón en el silencio. La cabeza del titán se volteó hacia nosotros. Sus ojos se fijaron en nuestra posición. Y sonrió. «Corran». Grité, y la formación se rompió. Nos dispersamos en diferentes direcciones. El titán eligió un objetivo, Petra, que era la más lenta, y cargó hacia ella. Ella gritó, tratando de correr más rápido, pero era inútil. El titán la alcanzó con 3 zancadas. Su mano descendió, agarrándola alrededor de la cintura. La levantó, sus piernas pateando salvajemente en el aire. «Ayúdenme. Por favor. Por favor, no dejen que». Sus súplicas se cortaron cuando el titán la metió en su boca. Intentó masticar, pero Petra todavía estaba luchando. Podía ver sus brazos sobresaliendo, empujando contra los labios del titán, tratando de forzar la boca abierta. Entonces el titán mordió hacia abajo. Los brazos dejaron de moverse. El resto de nosotros corrimos. Los hermanos fueron en una dirección, Hans y yo en otra. El titán, habiendo terminado con Petra, comenzó a seguir a los hermanos. Los escuché gritar detrás de nosotros, pero no me detuve. No podía detenerme. Detenerme significaba morir. Hans y yo corrimos hasta que nuestros pulmones ardieron, hasta que ya no podíamos escuchar al titán. Finalmente colapsamos en un callejón, jadeando, temblando. «Dios», Hans sollozó. «Dios, Dios, Dios», no tenía palabras de consuelo. ¿Qué podía decir? Habíamos visto morir a 3 personas en cuestión de minutos. Y el día apenas estaba comenzando. Pasaron 3 días en Shingan, China. 3 días de buscar a través de ruinas, de esquivar titanes, de ver morir a compañeros. De los 200 que entramos, menos de 50 quedábamos al final del tercer día. Y luego, cuando nos preparábamos para retirada final, los titanes atacaron en fuerza. Docenas de ellos, convergiendo en nuestra posición como si hubieran estado esperando este momento. Como si hubieran estado jugando con nosotros todo este tiempo. La formación colapsó en caos. Los soldados de la guarnición intentaron mantener una defensa, pero eran superados en número 20-1. Vi a Hans ser arrancado del suelo, metido en una boca cavernosa, tragado entero mientras todavía gritaba. Vi a un titán arrancar los brazos de un soldado, luego sostener el torso sangrante hacia su cara, observando con fascinación mientras el hombre moría. Vi horrores que mi mente ya no podía procesar. Cada nuevo acto de violencia simplemente se deslizaba sobre la superficie de mi conciencia, incapaz de penetrar porque ya no quedaba nada que pudiera ser traumatizado. Ya estaba roto más allá de toda reparación. Corrí sin dirección, sin propósito. Solo corrí porque era lo único que mi cuerpo sabía hacer. Y entonces, inevitablemente, mi suerte se acabó. Un titán de 10 metros apareció frente a mí, bloqueando mi camino. Este era diferente de los demás. Su rostro era casi simétrico, casi hermoso. Pero sus ojos estaban completamente vacíos. Me congelé. No tenía energía para correr más. No tenía voluntad para luchar. Solo me paré allí, mirando hacia mi muerte. El titán se agachó, su rostro acercándose al mío. Podía ver mi reflejo en sus ojos sin vida. Un hombre cubierto de suciedad y sangre y trauma, que había perdido todo lo que amaba, que había sobrevivido solo para prolongar su sufrimiento. Pensé en Elma. En Ana. En Greta. Especialmente en Greta. Mi pequeña niña, que debería estar preocupándose por muñecas y juegos, no por supervivencia y muerte. Que debería tener ambos padres, ambas hermanas. Que debería estar creciendo en un mundo de paz y seguridad. No en este mundo. No en este infierno. Lo siento, susurré, aunque nadie podía escuchar. Lo siento mucho, mi amor. Intenté mantenerte a salvo. Intenté, la mano del titán se cerró alrededor de mí. El último pensamiento que tuve, cuando esos dedos apretaron y escuché mis propias costillas quebrarse, fue de alivio. Finalmente, después de 6 semanas de vivir en el infierno, finalmente terminaba. La oscuridad vino. Y fui. Postdata. Encontrado en las ruinas. Las siguientes palabras fueron encontradas garabateadas en las paredes de un sótano en el distrito de Shingan, China, escritas con sangre y carbón, 3 años después de la caída.
El autor no pudo ser identificado con certeza, pero se cree que fue un superviviente civil de la caída de la muralla María. Los restos esqueléticos de una mujer adulta y una niña pequeña fueron encontrados en el mismo sótano. Si alguien lee esto, sepan la verdad. Nos dijeron que las murallas eran impenetrables. Mintieron. Nos dijeron que estaríamos seguros. Mintieron. Nos dijeron que las tropas de exploración nos protegerían, que la guarnición mantendría las murallas, que nuestro gobierno cuidaría de nosotros. Todas mentiras. La verdad es esta. Somos ganado. Nada más. Vivimos en estas murallas no porque estemos protegidos, sino porque los titanes aún no han decidido entrar y alimentarse. Y cuando lo hagan, porque lo harán, es solo cuestión de tiempo, moriremos. Todos nosotros. Nuestros niños. Nuestras familias. Todo. No hay esperanza. No hay salvación. Solo hay la espera para el día en que las murallas caigan nuevamente. Y para aquellos que sobrevivan a ese día, como yo sobreviví. La muerte sería más misericordiosa. Klaus Reinhard, carpintero de Shinganshina. Si Dios existe, nos ha abandonado.